Buenas tardes con todos y todas, espero que se encuentren bien y bueno, podamos disfrutar en ese momento de la exposición que les voy a dar el día de hoy sobre los criterios que debemos de tener en cuenta para la elaboración de planes de minimización de residuos sólidos para empresas. Justamente acá tengo un montón de empresas que me imagino que están interesados en la temática. A ver. Bueno, mi nombre es Karina, ya me presentaron. Y es importante ponernos siempre en el tema del contexto, ¿no? Nosotros tenemos nuestro decreto legislativo 1278, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Obviamente con su modificatoria, y lo mismo sucede con el reglamento de esta ley, aprobado a través de Decreto Supremo 014-2017 MINAM, ¿no? Que también tiene sus modificatorias, ¿no? ¿Qué nos dice esta ley? ¿Cuál es el objeto? El objeto de esta norma nos plantea obligaciones, atribuciones, responsabilidades que todos nosotros debemos de tener en cuenta. Nosotros como generadores, bueno, valga la redundancia, generamos diferentes tipos de residuos. En este caso, vamos a hablar en específico del generador no municipal. ¿Qué dice el artículo 55 de nuestra ley? ¿No? Habla que debemos de segregar, ¿no? Obviamente en la fuente, ¿no? ¿Qué más? Contar con instalaciones y contenedores apropiados que tomen en cuenta la compatibilidad del tipo de residuos que nosotros estamos generando. ¿Qué más? ¿No? Establecer obviamente estrategias en donde prioricemos obviamente el tema de la prevención, minimización y lograr el tema de la valorización, ¿no? Tenemos que también, sobre los residuos que ya no podamos obviamente valorizar, ¿no? Y si tienen una característica de peligrosidad, llegar a tratarlos para justamente disminuir la peligrosidad para después poder disponerlos, ¿no? Luego tenemos también el conducir un registro interno. Y este es el talón Aquiles de muchas empresas. Lamentablemente, no todas, pero la mayoría que yo conozco, no tienen un registro, no solo de residuos, sino de los materiales que utilizan dentro de su proceso productivo, ¿no? Algunas empresas, no todas, no reportan en el Sigersol, ¿no? Tenemos esta plataforma, este sistema de gestión de residuos sólidos que es tanto para municipales como no municipales y bueno, no cumplen las fechas establecidas en la normativa, ¿no? Y justamente lo que nos trae aquí, no presentan su plan de manejo de residuos sólidos, cuando quizás haya habido una modificatoria, una actualización dentro del proceso como tal, ¿no? Tenemos, obviamente, presentar los manifiestos. ¿Qué es un manifiesto? Dirán, cuando obviamente tenemos un generador que genera residuos peligrosos, sí o sí debe estar acompañado de su manifiesto de residuos peligrosos, ¿no? Y bueno, el cumplimiento de las demás obligaciones que puedan existir sobre residuos establecidas en la normativa o lo que nos indique nuestro propio decreto legislativo. Pero aquí justamente quiero captar su atención, ¿no? Todos conocemos qué es una UIT, ¿no? La unidad, ¿no? Impositiva tributaria. Y este año, ¿en cuánto estamos? En 5.150 soles. Bueno, quizás para algunos empresarios no es tanto, pero para otros sí hace la diferencia. ¿Por qué es importante y por qué empecé con las obligaciones del generador municipal? No municipal. Porque no sabemos cuáles son nuestras obligaciones. Y eso trae como consecuencia lo siguiente. Aquí les muestro un pantallazo del portal que comparte el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, ¿no?
es el famoso portal denominado PIFA. Yo los invito de verdad a que puedan visitar el PIFA, este portal en donde te da esa data como otras datas que de repente les va a interesar muchísimo, ¿no? Aquí tenemos la cantidad de infracciones, y no solo por residuos sólidos, ya sea por el instrumento de gestión ambiental, ya sea por no cumplir con los compromisos ambientales, ¿no? Hasta la fecha, bueno, hasta donde tomé obviamente el screenshot, tenemos 19.879 infracciones. Obviamente, por cada subsector, el más subsector que tiene más infracciones es el de hidrocarburos, le sigue minería, pesquería, industria y así sucesivamente, como pueden ver en la presentación. Solamente un pedacito. Por ejemplo, acá no nos vamos a centrar qué empresa fue ni nada. Aquí solamente me he centrado en las infracciones que han sido obviamente dadas a determinado titular por no cumplir ciertas situaciones de residuos que sí o sí lo tenía que hacer, ciertas obligaciones. Por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, un titular no realizó un adecuado almacenamiento, obviamente, de sus residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. Y miren cuántas UITs le costó eso. 54. Multiplican 54 por 5. ¿No les da $250,000? ¿Todas las empresas tendrán su $250,000? ¿No? Obviamente hay especificidades, hay ciertas características específicas, ¿no? Hay que ver cómo se ha encontrado el residuo para ese titular en específico. Por ejemplo, tenemos uno más bajito, ¿ya? Uno de 28 UITs, ¿no? Justamente también, por no saber almacenar sus residuos peligrosos y no peligrosos. Paso al siguiente, minería, ¿no? 21 UITs, ¿por qué? No, 50. ¿Por qué? Porque ustedes saben, o de repente no sabían, algunas unidades mineras dentro de su concesión tienen sus propios rellenos específicos, obviamente para disponer sus residuos. Esta minera en específico, el relleno que construyó no cumple las especificaciones establecidas en la normativa y las técnicas de diseño que seguro están establecidas en su instrumento de gestión ambiental. ¿Cuántas UITs? 50. Otra más bajita, ¿ya? Una de 10 UITs. No cumple su estudio de impacto ambiental. Y es también el otro talón de Aquiles que tienen muchos titulares. Se emocionan, contratan su consultora, realizan su instrumento de gestión ambiental en conjunto con ellos, porque obviamente los compromisos se diseñan en función también a, la normativa y qué es lo que se debería de hacer. Pero, lamentablemente, por ejemplo, saliendo un poquito de residuo, indicaste como compromiso ambiental hacer monitoreos semestrales. Viene OEFA y te dice, pero no has hecho monitoreos. Ah, es que no sabía, pero ¿cómo no sabes si está en tu instrumento? ¿No? Pesquería. Uno de 51. Esta empresa pesquera no cuenta con un almacén central, ¿no? Y pues obviamente no está almacenando los residuos peligrosos, ¿no? Como debería. Los residuos peligrosos son cosas serias, aunque ustedes no lo crean. Obviamente depende mucho de la actividad que tiene el titular, el generador, ¿no? ¿Por qué? Porque los residuos peligrosos tienen características específicas, ¿no? Características como puede ser corrosivo, puede ser inflamable, puede ser explosivo, ¿no? Tóxico.
Basta que tenga una de estas características y lamentablemente puede llegar a suceder una desgracia si no están correctamente acondicionados. Industria. A ver, aquí, bueno, tengo uno de 224 UITs. ¿Qué pasó? Dios, no tiene tantas, pero ahí, ¿qué pasa? A ver, el administrado no realizó la disposición final de sus residuos no municipales que generen su planta con una empresa operadora. Otra también quizás falencia que tienen muchos titulares de no contratar a una empresa operadora. Que dicen, no, mejor contrato al señor o que siempre lleva carga, total nadie me va a decir nada. Y lo botan por ahí. No quiero decir, creo que por ahí le denominan botaderos, ¿no? Y miren, 224 UITs. Pero nadie se ha dado cuenta, siempre hay alguien que puede tirar dedo, inclusive un mismo trabajador de la misma empresa. Lo digo con conocimiento de causa porque a veces he recibido cada denuncia anónima y que son de los mismos trabajadores de la empresa, ¿no? O ex trabajadores de la empresa. Y bueno, ya con esta reflexión, ¿no? En donde ya como generador no municipal sé mis obligaciones y qué consecuencias puede traer no seguir, pues obviamente mis obligaciones, no ser organizado, no respetar la ley. Ahora tenemos mi plan de minimización y manejo de residuos no municipales y los criterios que deberíamos de tener en cuenta. Uno, bueno, obviamente está en función a la normativa, está aprobado, obviamente, los lineamientos para poder elaborar el plan de minimización y manejo de residuos no municipales, ¿no? A través de la resolución ministerial 089 del 2023, PINAM, ¿no? ¿Qué nos dice? Pues obviamente sobre el plan de minimización, que es un documento que forma parte del instrumento de gestión ambiental o de los complementarios a ¿no? Y que sus acciones están, pues, obviamente dirigidas primero al tema de la minimización y prevención, ¿no? Luego, obviamente, al tema de la valorización y ya, pero bien, al final, al tema de disposición final. ¿Y cómo debo gestionar y manejar mis residuos, ¿no? El objetivo justamente es identificar esas acciones, cómo lo hago, qué debo de hacer, qué debo de tener en cuenta, qué debo conocer, ¿no? Y bueno, esta es la estructura, ¿no? Que nos da, pues, el plan de minimización y manejo de residuos sólidos. Obviamente, con una presentación en donde se debe plantear el problema y cómo va a atacar este plan de minimización, cómo lo va a manejar este plan de minimización, ¿no? ¿Cómo se llama? El objetivo justamente es lograr obtener las acciones orientadas a prevenir justamente y minimizar la generación de residuos, obviamente en la fuente, como segundo el tema de la valorización y como último el tema de disposición final. El alcance, ¿cuál es el alcance del plan de minimización? Obviamente yo tengo mi empresa, tengo mi actividad, ¿no? ¿Dónde voy? ¿Cuál va a ser el área donde va a aplicar este plan? No solamente el área operativa y administrativa. Tengo diferentes plantas en todas mis plantas, que debería de ser, obviamente, ¿no? Y como cuarto punto, el tema de poder identificar las actividades del proyecto de inversión o de la actividad en curso. ¿Qué cosa estoy haciendo? Si estuviera en una actividad en curso, ¿cuáles son los materiales que yo utilizo? ¿No? Por ejemplo, esto es un diagrama de flujo de producción X, ¿no? Por ejemplo, las entradas desde el inicio que compras, si pasas por el tema de fotografías, ¿no? O sea, ¿cuál es el flujo de mi proceso? ¿No? Por ejemplo, en específico, me voy al área de fotograbado donde más residuos genero, es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, utilizo trapos justamente en la limpieza de cuadros. ¿Y qué genero? Residuos,
¿no? En el escaneado de repente utilizo pues imágenes fotográficas, ¿no? ¿Y qué voy a generar? También residuos, obviamente empaques de emulsión, bolsas, y así sucesivamente. Yo tengo que reconocer cuál es el flujo de materiales que ingresa a mi actividad o de repente a mi proyecto recién, ¿qué va a pasar en una etapa de construcción? ¿No? ¿Cuáles son las principales actividades que hay en una etapa en un proyecto? La planificación, la construcción, la operación y mantenimiento, y cuando acabe su vida útil, el tema de cierre y en el otro caso, de repente, dependiendo de la actividad, poscierre, ¿no? Saber no solo los flujos, también caracterizar los residuos. Ustedes dirán, ay, pero yo conozco la caracterización municipal. Sí, ese de 8 días, en donde yo recolecto mis muestras, genial. Pero el tema de la caracterización no municipal es distinta. Es un tema de análisis, es un diagnóstico sobre todos los procesos que existen en una actividad específica y saber qué genero, ¿no? Y obviamente, saber si es que es peligroso o no peligroso. Por ejemplo, en el diagnóstico que yo puedo realizar, que de repente no tengo de repente plan de minimización, puedo encontrar esta situación, ¿no? Mi área de fotograbado, que es un ejemplo, que está sin tacho hermético, está sin rótulo, sin codificación de colores, y esto es lo que se tiene que mejorar. Características básicas de residuos peligrosos. Como les dije, tiene que haber una caracterización para yo conocer qué tipos de residuos genero. Si son residuos peligrosos o residuos no peligrosos. Si son peligrosos, tengo que saber cuáles son sus características, ¿no? Si son inflamables, si son corrosivos, si son reactivos, si son tóxicos. Y la lista puede ser mayor todavía. Como punto número 5, debo tener en cuenta las estrategias, ¿no? Obviamente, las estrategias que me permiten el tema de la minimización de mi residuo, ¿no? Ya sé, estoy trabajando de esta manera, pero ¿cómo hago para, de alguna u otra manera, ya no generar tanto residuo? He visto muchas empresas que generan, poniéndolo como ejemplo, 5 toneladas y las 5 toneladas se van a disposición final. Y los que trabajan directamente con residuos saben muy bien de que no es que haya tarifa plana para el tema de residuos. Si son residuos que van a un relleno de seguridad, el costo es mayor. Y va a ser depende. Siempre me dicen, ¿pero cuánto cuesta? Va a ser depende, obviamente, de la característica de peligrosidad, ¿no? De la cantidad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? No es lo mismo disponer 5 toneladas en un relleno sanitario que 5 toneladas en un relleno de seguridad. Tenemos esas estrategias como analizar las alternativas de selección de un material, insumo o producto, ¿no? De repente podemos cambiar uno. El tema de las pinturas, estoy trabajando de repente con pintura sintética, puedo cambiar con pinturas al agua, ¿no? O sea, ¿qué cambio estoy haciendo? ¿No? Adquisición de insumos contenidos en envases, embalajes, con ecodiseño, con ecoetiquetado, ¿no? Identificación de mejoras de innovación tecnológica. De repente estoy trabajando con combustible, puedo pasarme a gas natural, ¿no? Obviamente si las condiciones lo permiten, ¿no? O cambiar quizás a un combustible de mejor calidad, ¿no? Mantenimiento de equipos e instalaciones. A veces tenemos mucha generación de residuos justamente porque no hacemos el mantenimiento correcto, ¿no? O peor ahí, si que trabajamos con mucha logística, no estamos pendientes de la fecha de vencimiento de algunos materiales que al final se terminan convirtiendo en residuos. Tenemos, obviamente, el tema de la capacitación. No todo es decirle a mi trabajadora, haz esto, haz otro, mejora, cuando no los capacitamos, ¿no? Ellos obviamente deben estar completamente capacitados para que internalicen, obviamente, la importancia que tenemos con una correcta y adecuada gestión de residuos, ¿no?
y otros pues que de alguna u otra manera puedan demostrar viabilidad técnica y económica y ambiental. Tenemos como punto número 6 el tema de detallar aquellas operaciones que están previstas en el artículo 32 del Decreto Legislativo 1278, ¿no? Almacenamiento, ¿no? El tema de la recolección, ¿no? El transporte, el tratamiento o la valorización, ¿no? O el tema de disposición final. ¿Cómo vamos en cada etapa? ¿Cómo almaceno mis residuos? ¿Están debidamente almacenados? ¿Cuento con un almacenamiento central? ¿Cuento con un almacenamiento intermedio? ¿No? Es todo eso. En el caso de la recolección, he contratado a mi empresa operadora, ¿no? Y eso también he escuchado a muchas empresas que dicen, yo ya contraté a mi empresa operadora y de ahí no me importa qué es lo que suceda. No, señores. Generador es generador hasta el final. Pasa algo en el transcurso del camino, ustedes siguen siendo responsables. Ojo con eso. No se exime la responsabilidad del generador por más empresa operadora que haya contratado. Y ojo también, no se puede contratar a cualquier empresa operadora. Ustedes ya conocen cómo han caracterizado sus residuos, qué tipo de residuos son, y ustedes tienen que contratar una empresa operadora que esté habilitada para transportar ese tipo de residuos. Bueno, obviamente tenemos las medidas que debemos de tener en cuenta para prevenir y mitigar pues, y corregir los impactos que yo pueda generar dependiendo donde me encuentre, ya sea pues obviamente en una actividad que ya se encuentra en operación o lo que yo pueda de alguna u otra manera avisorar previamente si me encuentro con un proyecto, ¿no? Y que recién se va a construir o implementar. Las medidas de atención ante emergencia. No solo pensar en las medidas que obviamente están en mi plan de contingencia a nivel de naturaleza, ¿no? Pueden suceder accidentes y hay que tener cierta priorización si es que el accidente llega a ocurrir de repente en la zona del almacenamiento central de los residuos peligrosos, ¿no? De repente hay un derrame de hidrocarburos y tuvimos tan mala suerte porque los accidentes son así y está cerca del contenedor de residuos inflamables, ¿no? Obviamente ahí vamos a tener que actuar de inmediato, ¿no? Y todo eso tiene que estar no solo obviamente dentro del plan, sino también dentro del plan de contingencia. Los indicadores de seguimiento, ¿no? A medida que yo ya sé qué genero, qué tipo de residuos, ya de alguna u otra manera he identificado, ¿no? Cuáles son las medidas que debo de tener en cuenta, ¿no? Tengo mapeado los posibles riesgos que pueda suscitarse por la actividad del proceso o de la actividad del proyecto, ¿no? Y saber exactamente los indicadores de seguimiento, mis mejoras, por ejemplo, ¿no? Si es que, en el tema de la generación siempre llevaba 5 toneladas a relleno, pero ahora, ¿no? Que ya he colocado el almacenamiento correcto, segregado bien, ¿no? Ya de alguna otra manera he hecho convenio con diferentes empresas, ¿no? Para que pueda de repente comercializar lo que sí tiene un potencial económico, ¿no? Entonces ya veo de que ya no está yendo 5 toneladas al relleno, sino solo 3. Y hay un ahorro. Claro que hay un ahorro, porque ya no vas a pagar quizás vamos a poner como ejemplo los 1.000 soles, sino vas a pagar los 500 soles, ¿no? Y eso que quizás se ha ahorrado, puedes seguir invirtiéndolo, ¿no? En más contenedores o en más capacitación para tu personal. Perdón. Bueno, también debemos de tener en cuenta, obviamente, todas estas actividades que estamos viendo aquí, el tema del presupuesto, cuánto me va a costar,
¿no? El poder implementar nuevos contenedores, ¿no? Capacitaciones, ¿no? O de repente estudios, ¿no? Para poder de alguna u otra manera seguir mejorando con la gestión y manejo de residuos sólidos que yo pueda establecer dentro de mi actividad, proyecto, donde me encuentro, obviamente, ¿no? Las funciones que debe de tener el responsable de residuos sólidos, que sí o sí debe haber, ¿no? Justamente para hacer el seguimiento de todos los cambios y mejoras que se ha tenido. Y para finalizar, ¿no? Porque eso es algo rápido, algo dinámico, este plan de minimización llega a ser un instrumento de planificación. Y es muy importante tener en cuenta que no puede llegar a ser un simple documento que lo necesito para poder aprobar mi estudio de impacto ambiental o mi instrumento de gestión ambiental. No, este plan, ese instrumento llega a ser un instrumento dinámico que obviamente va a ir cambiando en función a la actividad que se pueda dar, pues ya sea en el proyecto o ya sea en el proceso productivo. Si hay una actualización, se actualiza el plan. Si hay una mejora tecnológica, se actualiza el plan, ¿no? Entonces, obviamente no veamos este instrumento como lo tengo que hacer porque me pide la norma. No, ese instrumento, si uno sabe muy bien y reconoce las obligaciones que tiene, puede ser de gran ayuda, ¿no? Porque te permite estar al día de las cosas que debes de tener en cuenta. Y han visto ustedes cuántas UITs, ¿no? Puede llegar a concatenar o tener la consecuencia de no cumplir con una obligación, que lo puedes tener bien reconocida o advertida dentro de tu plan de minimización y manejo de residuos sólidos. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y nos vemos en otro espacio.